Bien. Volveremos para terminar. Es que me han pedido ayuda esto que están haciendo modalidad de grado y así que termino esto y voy a empezar con ello. Bien. Volvemos para atrás ya. Como no falta mucho ya, entonces lo que expliqué en la primera parte lo hice de forma rápida para hacerles recuerdo y ordenar de nuevo. ¿Ya? O sea, ya estamos acá en la mitad del proceso de producción de azúcar. O sea, el objetivo de esta separación de las partículas a través del mismo peso que tienen las partículas a través de la acción gravitacional y posteriormente el uso de aditivos químicos es básicamente la separación de estas partículas indeseables que están presentes ahí ya sea en suspensión. Consiguientemente, estas partículas, si no se hace este tratamiento, van a tener un efecto negativo en los procesos posteriores. El mismo hecho que si no se hace este proceso, no se disminuye la viscosidad hasta para bombear, para filtrar y posiblemente las incrustaciones que puedan darse en los tratamientos térmicos posteriores van a afectar a los equipos por donde fluyan estos jugos si no se hace este proceso de separación de estas partículas. ¿Ya? Entonces, de ahí es de que habíamos visto de que ese lodo que resulta acá, ¿ya? Porque el jugo que está clarificado, bueno, directamente va hacia el proceso de tratamiento térmico, pero ese lodo formado, conocido como cachaza, contiene todavía azúcares. Por consiguiente, se recupera el azúcar en este mezclador, ¿ya? Ese mezclador ¿ya? Tiene un tratamiento que está relacionado, ustedes volvemos a lo mismo, ¿no? Era la etapa siguiente. Bien. Acá la persona que hizo su plástica sacó esta fotografía donde se hace un control mediante este panel del sistema de proceso, más que todo, acá muestra esa parte, ¿no? Bien. Aquí lo que estamos viendo es el tratamiento térmico que se le da al lodo clarificado. Pero, sin embargo, pese a que ya ha recibido ese proceso de sedimentación, floculación, aún así se forman incrustaciones. Por eso es que aquí vemos una persona que está haciendo limpieza, ¿ya? En este equipo donde se da un tratamiento térmico al jugo clarificado, ¿ya? Ahora, en cuanto a la cachaza, habíamos quedado acá. Ya mediante una bombita se envía al mezclador, decía. ¿Ya? Y en este mezclador se da un proceso todavía que se tiene ya un lodo más espeso, pero sin embargo se recupera algo a través de estos procesos de filtros al vacío por un diferencial de presión, ya se obtiene una separación de la fase más liviana de los más pesados. Entonces, aún así, ya esto es lo que viene a ser un filtro, o por ser un jugo filtrado,
que va hacia la balanza de pesado de jugo. O sea, esto vuelve a la etapa inicial, no vuelve directamente hacia la parte donde está el jugo clarificado que va al tratamiento térmico. Esto vuelve al proceso inicial después de que se dio la trituración y molienda. Bien, ese precalentamiento del jugo clarificado ya está en las temperaturas que oscilan entre 115 a 120, porque anteriormente en esos intercambiadores verticales ya se fue calentando en 4 etapas hasta llegar a 110. Luego en el proceso posterior disminuye o hay un descenso de temperatura de 110 entre 90 y 95 y hay que calentarlo de nuevo, ¿ya? Bien, pero en este caso tenemos un diferencial térmico que solamente requiere de 2 etapas, no como el anterior que era de 4. ¿Ya? Bien. Este proceso posteriormente da lugar a la concentración, podemos decir, del jugo porque se va evaporando agua, de tal manera que ese jugo clarificado entra con 13 grados Brix, ¿ya? Y la eliminación del agua en las siguientes etapas va dando lugar a una concentración, ¿ya? Entonces, pueden ser de 2 etapas, 3 etapas. En este caso vemos de que parece ser de que aquí, ¿ya? Viene a ser un sistema de evaporación, bueno, es un sistema de evaporación de 4 etapas. ¿Ya? Entonces fíjense de que este jugo que entró con esta cantidad de grados Brix, se condensa acá o se obtiene acá ya como melado, ¿ya? Se llama melado ya a un jugo que tiene una alta concentración de azúcares, que en este caso oscila entre 60 a 70 grados Brix, ¿ya? Lógicamente que en cada una de las etapas, ese vapor que entró acá a esta presión y esta temperatura es un vapor sobresaturado. Cede calor y dependiendo cuál es la transferencia de calor, puede tenerse acá un vapor húmedo. Ese vapor húmedo que implica un equilibrio líquido-vapor, entonces el condensado es aquel que se recupera acá, ¿ya? El vapor ¿ya? Que sale por la parte superior sirve para la segunda etapa, lógicamente que ya no tiene esta temperatura, hay una variación incluso para la presión. Bueno, entonces es la forma en que este evaporador pasa un segundo el vapor que ingresó y va a salir aquí, ya podemos decir más fase líquida, ¿ya? Pero es agua caliente, es un condensado que dependiendo de la presión pueda tener una temperatura dada, ¿ya? Pero inferior a esta de acá. Bueno, aquí la persona que ha hecho ese trabajo ha descrito cómo es un evaporador. Generalmente yo en figura lo veía de que era un sistema para mí como un intercambiador, ¿ya? De tal forma de que el vapor fluye a través de tubos en la parte interna y entra en contacto con el jugo, de tal manera de que el jugo eh, pasa de fase líquida, el agua pasa a fase de vapor, ¿ya? Entonces más o menos lo que les decía acá, ¿ya? De que estas son las presiones y se va dando una disminución a medida que pasa al segundo efecto, tercer efecto y al cuarto efecto. Y lo que les decía en cuanto a temperatura, ¿ya? Les decía debe ser posiblemente por debajo, entonces no me equivoqué,
¿no? Entró a 125, 130, o sale a 90 o 100. Mientras que tenemos dos tipos de control que efectúan ahí, lo que es el cuerpo. Bueno, en algunos casos nosotros decimos lo que es la carcasa en un intercambiador de tubo y coraza. Y acá es cuerpo, ¿listo? Bueno, las caídas de presión que se dan también ahí son estas que se muestran, ¿no? Pese a que lo que nosotros conocemos como melaza, acá le colocaron melado, que es lo mismo, está a una temperatura en la cual debe calentarse, debe estar inferior, lógicamente que sale a una temperatura aproximadamente por debajo de 87, de tal manera que debe calentarse para llegar a esa temperatura. Y aquí se agrega este ácido fosfórico, pero ustedes dirán si en la etapa de sedimentación, floculación o en la adición de cal, precisamente se neutralizan estos ácidos. Y acá nuevamente estamos viendo de que se agrega ácido fosfórico, ¿no? Es igual como la elaboración de cerveza. En la etapa de tratamiento del agua se elimina en lo posible el ion calcio y magnesio, pero en la etapa de cocimiento se adiciona cloruro de calcio para estabilizar las levaduras. Y aquí es casi similar. Primeramente se quita y después se adiciona, ¿ya? Esto es para que se produzca nuevamente una floculación que permita clarificar más a este jugo, ¿ya? Por eso es que nosotros vimos en el video de que había una melaza turbia todavía. Eso mostraba directamente la producción de azúcar morena, que es lo que decimos nosotros. Pero aquí ya el objetivo es lograr obtener una azúcar blanca. Entonces, se siguen eliminando las impurezas que tiene la melaza. Bien. Acá podemos ver todo ese proceso de clarificación de la melaza. Lógicamente que se observa de que aquí parece ser una maraña de circuitos, pero sin embargo, lo que les decía es de que ese melado sale de los evaporadores, ya con esta concentración de grados Brix, pero con temperaturas posiblemente por debajo de 90 o de 87, por decir. De tal manera de que ese melado, ¿ya?, se envía, se calienta y posteriormente ya vemos de que pasa a un sistema en el cual se dosifica ácido fosfórico que ayudará todavía más a clarificar esa melaza. Una melaza que tiene estos grados Brix, ¿ya?, para posteriormente enviarlo a este tanque donde se hace una eliminación de las burbujas o de material que flota en la superficie del jugo a través de esos raspadores. ¿Listo? Y vemos de que se hace una captación de esa melaza clarificada para enviarla al siguiente proceso. O sea, aquí vemos lo del raspador, ¿no? O sea, esa espuma que se forma, en realidad vienen a ser
compuestos complejos que están arrastrando partículas livianas para lograr tener un jugo más claro. En los anteriores procesos eran sedimentaciones que se daban por el peso, esto bajaban abajo, pero acá son, podemos decir, partículas en suspensión en el jugo que a través de este proceso de adición de ácido fosfórico permite formar estos complejos y obtener, como se puede apreciar en la mano de este operador, este es el jugo que entra, ya la eliminación de esas partículas todavía presentes en este, se reducen a obtener este tipo de jugo, ¿ya? Eso es lo que esta fotografía muestra. Bien, entonces, ahí podemos decir de que el objetivo del proceso anterior es lograr obtener, es para obtener, por decir, un azúcar blanca. Si no se hace ese tratamiento, podemos directamente obtener un azúcar morena, ¿ya? Bien, luego tenemos el proceso de cocimiento, que en realidad es un proceso que consiste en lograr saturar. ¿Qué es saturar? Si yo tengo mi taza de café y está sumamente caliente, le echo 2 de azúcar, le echo 3, pero ¿qué va a pasar? De que a medida que se va enfriando, los cristales van a precipitar. Acá una solución saturada es aquella que puede admitir la cantidad máxima de soluto. Una sobresaturación es aquella que adicionamos un contenido más de soluto, pero por descenso de temperatura, aquello que ya no está dentro de la curva de saturación forma otra fase heterogénea. Eso es lo que ocurre acá, ¿ya? Para la formación de los cristales, que es lo que se conoce como, bueno, algunos le dicen solución madre, ¿listo? Bueno, entonces aquí es donde se van formando los gránulos, ¿ya? Y posteriormente, ¿ya? Se tiene de que esos cristales formados tienen que ser separados mediante centrifugación. Es decir, de que en este caso la fuerza centrífuga ayuda a separar la fase sólida de la fase líquida. Y tenemos todavía, podemos decir, una solución concentrada en azúcares, pero que contiene agua, ¿ya? Entonces aquí vemos un sistema complejo, ¿ya? De lo que viene a ser la etapa final. Si empiezo a explicar esto, nos vamos a tirar más del tiempo que necesitamos. Por lo que fíjense de que hay 3 sesiones acá, ¿ya? La primera está relacionada al tipo de miel. Se habla de 2 o 3 tipos de miel, dependiendo la calidad de la melaza, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se obtiene un azúcar refinada, que es la de color blanco. Especial rubia, la morena, ¿ya? Y aquel tercer jugo, básicamente este de acá es el que se lo destina a la producción de alcohol, ¿ya? Entonces hablamos de 3 tipos de melaza. ¿Ya? Algunos le dicen melaza A, B, C, ¿ya? Entonces, esto es lo que sostiene en la parte del proceso de calentamiento, ¿ya? Para la formación de los cristales. Les decía de que esa masa que contiene prácticamente azúcares aún tiene agua. La mayoría de los ingenios usan este tipo de secador, que son secadores rotatorios, es decir, de que masa de aire caliente ingresa
y es aquella que se encarga de eliminar el agua aún presente en un azúcar que tiene todavía un contenido alto de agua. Bien, aquí dice hasta la humedad adecuada de 0,03. En realidad, llegar a estos valores ya es muy imposible. Eliminar hasta esos valores es muy imposible. Pese a que eso está en la norma boliviana, a veces una mala operación acá da un azúcar que tiene un contenido de humedad que sale fuera de las especificaciones de lo que establece la norma. Tal es así de que en una impresión que hice precisamente este ingenio, los análisis de laboratorio demostraron que el contenido de humedad era alto. Y para renovar su licencia de funcionamiento, me mandaron a mí y le digo al jefe de la planta de Guavirá, podemos decir, al capo de la parte técnica, le digo, los análisis demuestran contenido alto de humedad. No, no puede ser, que nosotros hacemos los análisis. Entonces él pensó de que yo no tenía formación alguna. Entonces le mostré, acá están los análisis que son del laboratorio, que son 2 laboratorios que existen en Bolivia, o por decir acá en Santa Cruz, reconocidos por el enlace. No es nomás así, voy a llevar mis análisis a tal laboratorio, por abajito le pongo 100 verdes ahí, porque el laboratorista me saque dentro de especificaciones. No, acá estos 2 laboratorios que son el LabRob y el Biocenter son avalados por el enlace, son certificados. Entonces, efectivamente, ¿no? Se vio el lote, todo eso, y bueno, entonces para evitar problemas le dije yo, bueno, vamos a hacer un segundo muestreo. Entonces por eso les digo de que esta parte es muy importante, ¿ya? Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene un 8% de humedad? Un 8% de humedad hace que los microorganismos, por la actividad del agua, se desarrollen. Ese es el problema, ¿ya? Bueno, una vez de que se da el proceso de secado, se logra disminuir el contenido de agua, entonces recién se puede envasar. ¿Ya? Como ustedes ven acá, el almacenamiento del azúcar, tal como habíamos visto en ese video, incluso usan elevadores de cintas para, como vemos acá, para aprovechar lo máximo que se tiene dentro de los galpones de almacenamiento. Bueno, lo del bagazo es otra cosa, ¿no? Esto de acá ya son complementarios de esta práctica. Bueno, si no hay ninguna pregunta, con esto yo he terminado de escribir todo el proceso de azúcar. Lo que vamos a empezar mañana es un balance de masa y el día sábado ya les voy a subir su primer parcial para que tengan tiempo para hablarlo el domingo y el lunes, ¿ya? Sobre telas o bolsas de polipropileno. Bueno, jóvenes, que tengan un buen descanso y nos vemos mañana. Vamos a hacer una toma de todos aquellos que están presentes, ¿listo? Esta vez faltaron 2. Ahora estaba colocando la asistencia y no puedo pelarle esto. Es un control de todos los días. Un ratito, poco. Ya. Acá. ¿Y qué está pasando? Que están faltando mucho. Bueno, gracias jóvenes.
Buenas noches, ingeniero. Gracias. Ya, buen descanso. Listo, ingeniero. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buen descanso. Chao, Matías. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta Hasta mañana, ingeniero. Buenas noches. Que tengan un buen descanso, jóvenes. Nos vemos, Inge. Chao, Peña, Richard.